entre dos enfoques sobre los derechos fundamentales, el enfoque político y el enfoque denominado humanista. Este tema se encuentra en la unidad 1, en el segundo tema, en el sílabus que he presentado, y esta exposición estará dividida en dos partes claramente separadas. La primera de ellas tiene que ver con una exposición un poco más de las tesis principales de esos enfoques, y la segunda está referida más a el tratamiento de estas tesis aplicadas a un caso concreto. Entonces, para ello voy a comenzar la clase. Bien, planteo la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que los derechos fundamentales son esenciales a la naturaleza del hombre o más bien son construcciones sociales? Esta es la pregunta problemática en la cual voy a basar esta clase. Pero antes de abarcarla teóricamente, quiero hacer referencia a un caso concreto. Se trata de una empresa denominada Yukos, que es una empresa petrolera, o era una empresa petrolera en el país de Rusia, era privada y era una de las corporaciones consideradas como más prestigiosas y exitosas a nivel europeo. Sin embargo, el gerente general de esta empresa era una persona bastante exitosa, no solamente en el ámbito corporativo, sino también muy influyente en el ámbito político. Entonces resulta que el gobierno, en el momento en que la empresa estaba gestionando en el país, tenía problemas políticos con este gerente general. Entonces, de forma arbitraria, decide acusarlo a través de algunas supuestas acusaciones, como evasión de impuestos, por ejemplo. Decide arrestar al gerente general y expropiar todos los bienes de la empresa, obligándola finalmente a entrar en un estado de bancarrota. Después de algunos años, la empresa, la corporación o la ex corporación, los miembros, los socios y el gerente general consideran necesario acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar justamente este atropello de parte del gobierno ruso. Entonces, con este caso solamente quiero introducir una pregunta para su consideración, y la pregunta sería: en este caso, o la pregunta pertinente para el tema de esta clase es, en este caso, el tribunal debería tratar a esta ex empresa, digámoslo así, como una persona jurídica que ha visto afectados sus derechos humanos, o más bien debería tener como sujetos de tratamiento directamente a los ex socios y al gerente general que fue arrestado. Esa sería la pregunta problemática, ¿no? Entonces, a continuación, les voy a presentar los enfoques que nos ayudarían un poco a llegar a una respuesta en este caso, ¿no? Por dónde nos dirigiríamos. Y este caso en realidad tiene que ver con el concepto de dignidad humana. Y la pregunta relacionada sobre este tema de la concepción de derechos humanos tiene que ver justamente con la necesidad contemporánea de seguir utilizando concepciones como la dignidad humana dentro de la noción de derechos humanos. Entonces, ¿es necesario todavía seguir haciendo referencia a este concepto tan abstracto? El enfoque humanista considera que sí, todavía es necesario, y lo hace a través de tres tesis importantes. La primera es que considera que nosotros somos poseedores de derechos solamente o únicamente por ser seres humanos, ¿no? La segunda tesis es que la dignidad humana todavía continúa siendo una perspectiva de normatividad al momento en que nosotros denunciamos desprotecciones de parte de los estados hacia los miembros de este estado. Finalmente, la dignidad humana ayudaría a evitar los conflictos que se generan entre los diferentes estados cuando estos suscriben tratados internacionales. Sin embargo, la posición política, el enfoque político de los derechos humanos, contemporáneamente considera que la dignidad humana ya no es necesaria o poco suficiente para seguir entendiendo y comprendiendo los derechos humanos. ¿Cómo es que lo plantea así? Bajo dos razones. La primera
porque considera que hablar sobre dignidad humana constituye un concepto metafísico, es decir, que se encuentra en el ámbito teórico abstracto y poco concreto, es decir, poco útil en la práctica diaria de los abogados. Y en segundo lugar, considera que solamente podríamos comprender los derechos fundamentales a través de la práctica misma, pero por el hecho de ser, es decir, somos poseedores de derechos fundamentales o de derechos humanos solamente por el hecho de que somos miembros de una comunidad y que estamos supeditados bajo el poder de un gobierno, de un Estado, que concentra este poder. En resumen, el enfoque político y el enfoque humanista puede resumirse respecto a la idea de derechos humanos bajo la siguiente frase, digamos, ¿no? Para el enfoque humanista, los derechos humanos son justamente esenciales a la naturaleza del hombre, mientras que bajo el enfoque político, los derechos humanos son construcciones sociales que hemos ido logrando y ganando a través de luchas políticas con el paso del tiempo, y por lo tanto se desacopla del concepto de dignidad humana. Sin embargo, para efectos del curso y de una mejor comprensión, volvamos al caso, es decir, ¿cómo es que esto todavía sigue siendo problemático más allá de una disputa teórica o un debate teórico? Recordemos el caso de esta empresa rusa, ¿no es cierto?, que demandó al Estado ruso para proteger sus derechos. ¿Y qué fue lo que dice el tribunal? Lo que dijo el tribunal frente a esta demanda, dijo que efectivamente el gobierno ruso había cometido vulneración a derechos humanos, pero no del gerente, o no solamente del gerente y los ex socios, sino también de la propia persona jurídica, de la propia corporación. Y esto en concordancia con el instrumento de la Convención Europea de Derechos Humanos, que contiene justamente, o mejor dicho, que no contiene una limitación a la idea de a quién corresponde, quiénes son los portadores de los derechos humanos contenidos en esta convención. Entonces eso nos genera un problema para la práctica en realidad, porque mientras que tenemos teorías que dicen o que dicen necesitar de la idea de dignidad humana, hay tribunales en la práctica ya nos estamos, digamos, viendo un poco desacoplados. Sin embargo, la idea para este tipo de debate en realidad es plantear un equilibrio entre ambas posiciones teóricas que sean justamente correspondientes con lo que ocurre en la práctica diaria del derecho internacional. ¿Cuál sería ese equilibrio? Es mantener el enfoque político de los derechos humanos todavía, pero un enfoque que incluye y que reconozca que la dignidad humana como concepto sigue siendo útil y necesario para la realización de la práctica de los derechos humanos. ¿Y cuál sería y en conclusión, cuál sería esta finalidad de la dignidad humana? Entre otras, como una de las principales, digamos, para efectos ya del curso y de los estudiantes que no necesariamente van a ser abogados internacionalistas, sino pueden utilizar esta idea de dignidad humana como, por ejemplo, como parte de una ponderación en el caso de que efectivamente veamos que nuestro derecho y nuestros tribunales tiendan a considerar a las corporaciones ya como portadores de derechos humanos. La dignidad humana seguiría sirviendo como un concepto que sirve justamente para evitar que cuando derechos de corporaciones se enfrenten con derechos de particulares, de sujetos particulares, de ciudadanos, se haga una preferencia clara hacia el ciudadano frente a la corporación por considerarse que todavía la idea de derechos humanos contiene y necesita de la idea de dignidad humana para sostenerse a lo largo del tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta por lo que acaba de señalar la doctora. En un plano de igualdad, usted sabe que el derecho es público y privado. En el derecho privado puede haber personas jurídicas y personas naturales que están relacionadas. En una relación entre ambos, si le damos prevalencia al ser humano, que es una parte, entendiendo que lo otro es una persona jurídica, no estamos siendo lo que significa el derecho humano. ¿Cómo? A ver, explíquenos eso que acaba de sostener, ¿no? Sí. Que deberíamos privilegiar el derecho de la persona natural, en una relación de derecho privado.
Lo que sucede es que, digamos, la idea de derechos humanos está muy relacionada con la idea de derechos fundamentales, claramente. Digamos, el enfoque que he planteado en el curso tiene que ver más con una incorporación de la jurisprudencia de los derechos humanos a nivel internacional, también incorporadas a los tribunales nacionales, ¿no? Entonces, digamos, para hacer un poco más dinámico este tema, la tesis final que he sostenido ha sido justamente decir que en el caso que nos encontremos frente a una posible protección de una corporación, digámoslo así, ese sería un argumento interesante al momento en que se enfrente justamente esta ponderación. Por ejemplo, le pongo un caso para ser un poco más claro, que es ya del ámbito latinoamericano. Tenemos una empresa tabaquera frente a Uruguay, un gobierno. Esta empresa es internacional, es una corporación internacional y ha denunciado en el ámbito arbitral, lo ha podido hacer también en el ámbito de una jurisdicción internacional, ha denunciado al Estado uruguayo por una ley emitida por su parlamento, es la ley antitabaco, ¿no? Entonces el Estado justifica esta norma bajo protección de derechos fundamentales de sus propios ciudadanos, por ejemplo, la salud. Y esto entra en contraposición con una protección de un tratado internacional que la corporación está utilizando como parte de ese conflicto, ¿no? Así, digamos, por ahí podría ser un elemento útil para ese caso. Bueno, eso caería dentro de lo que se llama responsabilidad civil, en todo caso. No tanto derecho humano, desde mi punto de vista. Simplemente eso es todo. Sí, por ejemplo, usted cuando menciona el debate que se está dando entre un enfoque humanista y un enfoque político, da un equilibrio. Entonces mi pregunta iría, ¿usted toma este equilibrio o esta posición referenciado a una bibliografía en especial? Sí. o en qué se sustenta bibliográficamente? Efectivamente, digamos que si la clase fuese un poco más extensa, yo desarrollaría mi punto particular, ¿no? Pero el equilibrio, que es por términos didácticos, lo he referido de una autora que se llama Cristina Lafont, que es la que es especialista no tanto en esta idea de dignidad humana, sino más en la realidad como es el derecho internacional de los derechos humanos respecto a las corporaciones. Entonces, digamos, ella plantea una tesis respecto a hallar un equilibrio entre estas dos posiciones, ¿no? Para terminar, nos ha traído a colación una doctrina de entender de manera diferente quizá los derechos humanos, ¿no? Y es usual que en derechos humanos de lo que se hable son solamente de estándares que dan los tribunales, ¿no? Entonces, sí nos gustaría saber si usted considera importante hablar en sí de una teoría de los derechos humanos. Claro que sí. Digamos que yo considero desde mi perspectiva particular de investigación que efectivamente hay una teoría tradicional, como bien ha mencionado, de ver a los derechos humanos y al derecho internacional en general más como el conjunto de la jurisprudencia internacional, ¿no? Sin embargo, yo considero que de todas formas, para poder, digamos, hacer afirmaciones críticas, postulados críticos bajo la práctica real de los derechos humanos a nivel internacional, es necesario justamente desarrollar una teoría que empiece a analizar y obviamente tenga sus fuentes de la teoría política, de la teoría filosófica, de la ética, que tienen que ver justamente con este tipo de discusiones. Y es justamente el marco que le he dado un poco al curso. Bien, quería pedirle a usted la dispensa del caso por el tiempo que usted reclamó en su posición. Quería comunicar a todos los presentes de que la secretaria de la comisión que tiene a cargo este